Gracias por estar aquí, por esa ilusión que tienes por conocer el día a día del paciente y ese trato. Y bueno, estamos aquí en una universidad que, cómo han cambiado, ¿no? Son más alegres, más cercanas, más humanizadas, son de otro tipo, que es donde se debe de empezar a educar al futuro profesional sanitario. Y no sé si eso ahora mismo se puede reflejar en la práctica clínica. Yo creo que sí, es impresionante este marco, ¿no? O sea, ver cómo ha evolucionado la universidad, y yo creo que es una evolución que sin duda se va a reflejar en la formación, en esa cercanía, en esa humanidad que es hacia lo que tenemos que tender, ¿no? En la atención. Los conocimientos están cambiando a tal velocidad que se requieren médicos súper especializados en la enfermedad para poder manejar y para poder seleccionar entre los diferentes fármacos que hay, y no solo eso, o sea, dominar nuevas técnicas como la ecografía intestinal, por ponerte ejemplos. Son cosas que todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen que tener derecho al acceso, pues eso, a médicos que tengan esta formación y que les puedan proporcionar todos los recursos para su cuidado. Es como un entramado, ¿no?, que se teje alrededor básicamente de enfermería y de los gastroenterólogos especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal, pero que va mucho más allá. Los cirujanos son fundamentales. Que haya cirujanos especialistas es fundamental para garantizar eso, cirugía mínimamente invasiva, todas estas cosas que al final van a redundar en una asistencia mucho mejor. Y luego, otra cosa que yo también veo compleja y que tiene que ir mejorando es la relación con los otros especialistas, porque no podemos tirar de hoja de consulta como se hacía clásicamente, para que en estas enfermedades que tienen expresiones en otros órganos, en la piel, en los ojos, en las articulaciones, pues que haya una hoja de consulta y el paciente pase esperando para que le vea el reumatólogo, que tiene muchísima actividad ambulatoria y muchas listas de espera, pues que pasen meses esperando. Eso es inviable. Cada uno tiene que resolverlo a su manera, o creando un comité, o creando consultas conjuntas, o hasta te diría pues grupos de WhatsApp en el que haya una implicación de los otros especialistas, que no es el que ve como responsable único al paciente, pero sí que tienen que estar implicados para que bueno, pues se produzca esa atención. Pero, por ejemplo, hay claramente manifestaciones en la piel que conocemos que son extraintestinales, y luego hay algunas que son comorbilidades también inmunomediadas, porque pueden ser independientes, aunque se comparten muchas veces también los genes y por esto están relacionadas, como puede ser, por ejemplo, el psoriasis. Y otras puede ser la hidradenitis supurativa, y esto es importante, ¿no?, que esa formación también de las unidades o de los médicos que tengan esos conocimientos para poder advertirle al paciente ciertas cosas que a lo mejor le podrían pasar desapercibidas, porque si a lo mejor el paciente tiene unos granos que le han salido en las axilas, no piensa que esto está relacionado con la enfermedad inflamatoria y no se lo dice al médico de la unidad. Entonces igual sí que se lo dice al médico de cabecera, pero si el médico de cabecera no lo sabe, su médico de atención primaria, pues a lo mejor esto va a pasar desapercibido, y si nosotros lo recibimos, pues a lo mejor el tratamiento que tiene el paciente va a cambiar, porque vas a poner un tratamiento que funcione bien para las dos cosas. Sí que es fundamental, por ejemplo, cuando hay dos enfermedades, decidir entre los dos especialistas, imagínate el reumatólogo, el dermatólogo y nosotros, decidir qué fármaco le puede funcionar mejor al paciente para controlarlo todo. No se puede funcionar sin duda alguna cada uno por su lado, y hay que hacerlo además, como dices, en tiempo, cuanto antes mejor. Sí, además que es más típico conocer que nosotros tenemos, a raíz de esa inflamación en el intestino, que no funciona el intestino, tenemos a lo mejor una diarrea, o esa inflamación nos produce dolor, pero tenemos otros síntomas que igualmente nos puede limitar. La fatiga, a veces muchos pacientes comentan que esa fatiga se gestiona muchísimo peor que a lo mejor un dolor o una diarrea, porque te corta todo tu día a día. O una manifestación en la piel, o sea, que no aguantas esa piel, o te pasa algo en el ojo y no sabes, y te entra muchísimo miedo. O cuando te duelen, o sea, las articulaciones, tienes ese dolor que parpadea y que vas al médico, bueno, a todos nos duele la rodilla. No. Entonces, claro, tener esos especialistas especializados en IMID, en enfermedad inflamatoria intestinal, ya simplemente que alguien te comprenda y te lo explique, porque entender algo que no es tan visual, entender las cascadas del sistema inflamatorio para nosotros comprender qué nos sucede y ver que es una manifestación más. Es un hecho súper frecuente que el paciente viene a la consulta contando lo cansado que está, y tú miras su analítica y no tiene anemia, no le falta hierro, y dices, bueno, a ver cómo te puedo ayudar.
Y cómo no banalizar, esto es muy importante, que lo decías tú también, porque nosotros muchas veces, ¡ay, qué contento estoy! Que la calprotectina está bien, que ¿no? En las heces, y mira, no tienes anemia, yo te estoy contando todo esto y tú me estás diciendo, bueno, lo que tú quieras, Ana, pero yo es que no me puedo levantar por la mañana o tengo que hacer una siesta larguísima, y esto me lo dicen muchos pacientes, y se sabe que pasa en los pacientes, que, sobre todo si están activos, pero también pasa en pacientes inactivos. Se ha hablado mucho si tiene que ver con inmunidad, con las interleuquinas, pero hay mucho que todavía desconocemos, se relaciona también con trastornos del sueño, por eso hay que indagar. Si el paciente te cuenta que está cansado, es fundamental que preguntemos por el sueño, que preguntemos por síntomas de depresión, pueden pasar desapercibidos y estas cosas pueden estar ahí, no digo que siempre sean, pero que pueden estar ahí. Entonces, bueno, pues esto me hace pensar también en esas escalas para medir la fatiga. Que si ya vas 15 veces al baño por la noche, es imposible dormir. Si te duele algo, no vas a dormir igual. Y si ya después de esos dolores, que también es normal, tienes miedo, y los miedos aparecen por la noche, se juntan mínimamente 3 factores para no dormir. Y claro que esa fatiga puede tener muchos pilares, pero sí que hay una fatiga intrínseca por tener enfermedad inflamatoria intestinal, independientemente de que estés en brote o en remisión, que ahora simplemente hay que darle a la luz, no tenemos respuestas para dar a más, pero simplemente ya con la comprensión y que estén nuestras historias clínicas, ya yo creo que muchos pacientes para ello ya sería un gran avance, y darles a conocer que esa fatiga existe y que es parte de tener una patología crónica. Y muchas veces, y es algo que no me planteaba hasta que me lo han planteado algunos pacientes y hemos intentado buscar algunas soluciones, el tema de la conciliación, porque muchas veces nosotros, nuestro hospital, todo funciona entre las 8 y las 3 de la tarde, que puede ser el mismo horario laboral que tienes tú. Entonces, claro, habrá que pensar en otras medidas. Muchas veces la consulta no va a poder ser por la tarde si no hay consultas deslizadas, pero por ejemplo, para ponerse tratamientos, que es algo que invierte también mucho tiempo, sí que se podría, por ejemplo, abrir la posibilidad de los hospitales de día para administración de los fármacos que se tengan que dar en el hospital, porque sean por la vena, que sea por las tardes, pero seguro que hay muchas más cosas en la conciliación que todavía están por hacer. Parece que hemos pasado de un modelo quizá mucho más paternalista en el que nosotros, pues a lo mejor, siempre con la buena intención, quiero pensar, pues prescribíamos el tratamiento y un poco, no que se dejara de lado la opinión del paciente, pero que a lo mejor no se tenía tan en cuenta. Yo creo que hemos avanzado mucho en este modelo, pero bueno, que sin duda alguna implicará al paciente, yo creo que en la decisión compartida mejora la adherencia, porque el paciente que se ha implicado, que conoce toda la información, que te expresa sus miedos, sus necesidades, pues al final tú le vas a ayudar en el camino, pero vas a decidir conjuntamente y poniendo, pues esto me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Con el paciente entre diferentes opciones, en algunas prima más la seguridad, en otras prima más la eficacia, la rapidez, dependerá de la situación del enfermo, yo le digo lo que yo considero y a partir de ahí pues la decisión se toma de manera compartida. También cuando naces con algo, pues vas aprendiendo mejor a gestionarlo como otra cosa más, pero también es un impacto porque tú no sabes vivir solo. Dependes de unos padres, de unos hermanos, de unos abuelos y de unos amigos. Ese entorno que siempre está interrelacionado, que se preocupan mucho por ti, primero como cuando te ven mal no saben qué hacer. Los padres también tienen que dejar de trabajar para hacerte esos cuidados, para asistir al médico. Mi madre a veces tuvo que estar como pues, unos meses sin trabajar para poder priorizar en mi atención, en mis cuidados, en asistir al médico. Entonces, claro, eso es otra carga social y otra carga económica. Además de los desplazamientos a un hospital de referencia, yo soy de un pueblo y para acceder a el mejor hospital que había en niños, pues me tenía que desplazar a Madrid. Eso eran unos desplazamientos de un día y que, claro, que conlleva pues un gasto de tiempo, un gasto social y un gasto económico, igual que otras cuestiones que a lo mejor no entran por el sistema de la seguridad social, que te tienes que cuestionar, pues si tienes que ir muchas veces incluso a un oftalmólogo, o tienes que ir a un psicólogo, o tienes que ir a un nutricionista, a un fisio. El paciente tiene esta constelación de problemas y de síntomas que van mucho más allá, ¿no? Y que afectan también a todo su entramado social, familiar, etcétera. O sea que es una labor importante y cuanto más concienciados estemos, pues también nos permitirá, pienso yo, Ruth, que la atención sea totalmente de calidad y que sea también equitativa, porque eso es otro de los puntos importantes y yo creo que de esto no habíamos comentado hasta ahora, ¿no? De que
podamos garantizar que viva donde viva el paciente, no solo tenga esa atención, sino también acceso, ¿no?, a cualquier pues novedad terapéutica que pueda haber, que todos seamos capaces, y no solo en el contexto, ¿no?, de ensayos clínicos, de poder garantizar a los pacientes que están en situaciones muy refractarias y ya han pasado por muchos tratamientos, que puedan acceder, o que no haya limitaciones, ¿no?, de alguna manera más encorsetada, para que realmente se pueda prescribir lo que en cada momento consideremos que es lo más adecuado para cada paciente. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias, Ana.